Ahora continuamos con la ponencia del ingeniero David Argüello Jácome, quien se desempeña como director de producción forestal de la Coordinación Zonal 5 del MAGAP. Para este evento, él nos acompaña con el tema Política Pública del Sector Maderero en el Ecuador. Buenos días. Buenos días. Bien. Mi nombre es David Argüello, trabajo como director de producción forestal de la Coordinación Zonal 5 del MAGAP y fui invitado para hablarles sobre la política que tiene el Ecuador sobre lo que es el sector maderero de nuestro país. Siguiente. Para empezar, primero quisiera tocar el tema de saber cuál es el área que existe en el Ecuador que se puede reforestar. En el Ecuador, según un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, se llegó a determinar que existen alrededor de 2.616.000 hectáreas que son susceptibles a la reforestación. Dentro de esta cifra, se están tomando en cuenta todas las áreas que tienen potencial muy bajo para la agricultura o que son pasturas degradadas. Se dejó de un lado todo lo que son áreas que son agrícolas o que tienen potencial para la agricultura, así como las áreas urbanas y zonas de protección como bosques naturales. Siguiente. Les voy a empezar a hablar para poderles hablar de la política pública actual, tengo que hablarles de cuál es el pasado de la política pública maderera en el Ecuador. Siguiente. Antes del 2008, antes de que inicie lo que es el actual gobierno, el Ecuador tenía una política pública desordenada. Había una gobernanza compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que el MAE era el que tenía la política o las atribuciones legales sobre el control de lo que es el sector maderero. Es decir, el MAE controlaba todo lo que era bosque nativo y plantaciones forestales con fines comerciales. Esto ocasionaba una serie de retrasos. ¿Por qué? Porque el MAE veía como que todas las plantaciones, sean naturales o de origen antropogénico, eran para protección, lo cual no es así. Una plantación forestal establecida con un fin comercial es una plantación que en el futuro se la va a cortar para procesarla y poder producir madera. Antes del 2008 esa gobernanza era compleja y el MAE ocasionaba muchas dificultades para los productores madereros al momento de cortar su madera. Además, con el tema del financiamiento, antes del 2008 no existía financiamiento. No existía una línea de crédito específica para el sector forestal. No existía un incentivo forestal que motive al pequeño, al mediano y al gran productor maderero para que siembre más plantaciones forestales. Además, antes del 2008, en el Ecuador, la tasa de reforestación anual oscilaba entre las 2.000 hectáreas a 3.000 hectáreas de plantaciones forestales por año. ¿Ya? Y sobre el tema de la investigación relacionado a lo que es desarrollo de nueva tecnología para el sector forestal, desarrollo de conocimiento sobre el manejo de plagas, sobre el manejo de enfermedades, no existía. Antes del 2008 el Ecuador no investigaba nada sobre lo que es el sector forestal. Siguiente. Siguiente. No, una atrás, perdón. Ya, entonces, ¿qué podíamos concluir con este panorama en el 2008? En el 2008 podíamos concluir que el Ecuador, la temática forestal no era una política de Estado. El Ecuador no se veía como
país que tenía el potencial de ser una potencia forestal. Siguiente. ¿Qué pasó del 2008 al 2012? Desde el 2008 al 2011 empieza el gobierno del economista Rafael Correa y comienzan a haber cambios. Uno de los primeros cambios es que las competencias con respecto al sector forestal se dividen y se hace una diferenciación marcada entre las competencias que tiene el Ministerio de Ambiente y las competencias que asume el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Ambiente mantiene las competencias sobre la regulación y control de los bosques nativos, pero el Ministerio de Agricultura asume todas las competencias referentes a lo que sean las plantaciones forestales con fines comerciales, es decir, las plantaciones de madera exótica como teca, como pino, eucalipto y algunas maderas nativas como balsa, pachaco, que son establecidas con el fin de ser cosechadas en el futuro. Además, el MAGAP, al recibir estas competencias, crea Proforestal, que se vuelve el ente ejecutor de la política de reforestación por parte del MAGAP. Proforestal tenía un modelo de gestión paternalista. ¿Y a qué me refiero con esto? Proforestal tenía el modelo de que hacía un convenio con el pequeño productor o mediano productor y Proforestal hacía todo y el productor solamente se dedicaba a esperar los 20 años que le demoraba crecer la plantación y después de eso cosechaba y la cosecha se dividía con el Estado, las utilidades de la cosecha era dividida con el Estado. Entonces esto era un modelo paternalista, el Estado tenía que hacer todo. ¿Qué pasó durante este periodo? La reforestación se incrementó a más o menos un total de 14.000 hectáreas que fueron reportadas por Proforestal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este modelo de gestión? Este modelo de gestión no fue exitoso. A pesar de que tenía una participación de utilidades del 70-30, es decir, que 70% de las utilidades las recibía el usuario y 30% de las utilidades las recibía el Estado, este modelo no fue exitoso. Tanto así que el presidente decidió derogar la creación de Proforestal y las competencias que tenía Proforestal las asume la Subsecretaría de Producción Forestal. Siguiente. Entonces, a partir de este periodo 2008 a 2012, con estos cambios, se puede decir que la política forestal o el sector forestal se vuelve una política de Estado. Siguiente. ¿Qué pasó ahora desde el 2008 al 2012? Mejor dicho, del 2012 en adelante, que la Subsecretaría de Producción Forestal asume las competencias sobre el tema del sector forestal con fines comerciales. Bueno, primeramente que la gobernanza cambió. La gobernanza hizo un fortalecimiento institucional. Al tener el MAGAP las competencias sobre el sector forestal comercial, se pudo hacer un nuevo modelo de gestión que fue el que actual existe, el Programa de Incentivos Forestales. El Programa de Incentivos Forestales para plantaciones con fines comerciales es un modelo de gestión el cual ya no es paternalista. ¿Por qué? Porque el modelo contempla un reembolso de carácter económico al pequeño productor luego de que el productor ha establecido y una vez que se haya cumplido el año de establecida la plantación. ¿A qué me refiero con esto? El proceso más o menos funciona así. Un pequeño productor, mediano o gran productor se acerca a la Subsecretaría de Producción Forestal con su proyecto de reforestación, donde nos dice: yo quiero reforestar, digamos, un ejemplo, 100 hectáreas de teca a una densidad de 1000 plantas por hectárea. La persona va a recibir una revisión documental de su propuesta, donde se verifica que tanto los papeles legales del predio donde se va a establecer, así como los requerimientos técnicos del lugar, se ajusten a la especie que él desea plantar. Una vez que la persona recibe una aprobación con criterio favorable, esta persona tiene un año para poder establecer la plantación. Una vez que la persona establece la plantación, la cual tiene que ser establecida
a través de un operador forestal certificado o acreditado por el MAGAP, la persona presenta un informe de fin de siembra en donde el cual tiene que indicar la fecha exacta donde se terminó de establecer la plantación. Y a partir de esa fecha se cuenta un año. Al año la persona solicita que se le haga una evaluación de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el incentivo está condicionado a que el pago del mismo sea en función del porcentaje de sobrevivencia. Es decir, que si, por ejemplo, yo siembro 1000 plantas por hectárea y al año tengo una sobrevivencia del 90%, o sea, tengo 900 plantas al final del año, yo voy a recibir el 90% del incentivo. El mismo que para las personas naturales y jurídicas es de hasta el 75% de los costos de establecimiento y mantenimiento de la tabla de costos que desarrolló la Subsecretaría de Producción Forestal. Y para el caso de comunas y asociaciones productivas, este incentivo llega hasta el 100% de este costo. Y el incentivo se mantiene por un periodo de 4 años. ¿Y por qué 4 años? Porque los 4 primeros años de una plantación es donde se utiliza el 90%, casi el 60%, perdón, de la inversión necesaria para establecer una plantación, se gasta en los 4 primeros años de una plantación. Este modelo de gestión es un modelo ágil, aplicable y sustentable. Tanto así que la tasa de reforestación anual se ha incrementado desde los 2.000 hectáreas que se hablaba en el año 2008 hasta actualmente tenemos registrado un total de 60.422 hectáreas con el programa de incentivos forestales. De estas 60.422 hectáreas tenemos las principales especies que se han sido incentivadas son teca, melina, balsa, pino, eucalipto y otras especies también de carácter nativo como pachaco, chuncho, laurel, entre otras. Además del incentivo, la Subsecretaría de Producción Forestal creó junto con la CFN una línea de crédito específica para el sector forestal. ¿Y a qué me refiero con específica? Me refiero a que esta línea de crédito es una línea de crédito que te da un crédito, en el caso de la CFN, desde montos superiores a $50.000, los cuales es para un periodo de 20 años y te dan 10 años de gracia. Los mismos que para otro tipo de actividades, ya sean producción mecánica, no sé, otro tipo de industrial, son más cortos porque el tiempo de producción de esas otras actividades es mucho más corto en el tiempo comparado con una plantación forestal. Una plantación forestal tranquilamente, en el caso de la teca, se puede demorar 20 años. Entonces, que te otorguen un crédito, el cual tienes que pagarlo 6 meses después de que lo recibiste, es ilógico, porque tú todavía no tienes los ingresos de tu producción forestal, los cuales recién los vas a tener a partir del año 10, del año 12, con los primeros raleos que vayas a realizar. Además de la línea de crédito con la CFN, también se ha trabajado con el Banco Nacional de Fomento para crear o para agilizar un crédito para pequeños productores que quieran acceder al programa de incentivos forestales. Todavía no existe una línea de crédito específica para pequeños productores, pero sí se está dando las facilidades junto con el Banco de Fomento, el ahora actual Banco Ecuador, para que el pequeño productor acceda a este tipo de créditos. Además de los créditos forestales, se han dado exoneraciones del impuesto a la renta para lo que son proyectos de plantaciones forestales, porque es ilógico solicitar a una persona, a un grupo, a una empresa, que empiece a pagar impuestos sobre una utilidad que la va a empezar a ver a partir del año 10, el año 12 o el año 20 de su actividad. Además, este programa de incentivos, a pesar de que es relativamente nuevo, tiene una ventaja que se incluyó en la ley de incentivos a la producción, está incluido este programa de incentivos. Y en la ley se establece que el programa de incentivos tendrá una duración de 30 años. Entonces, el programa de incentivos tiene recién 4 o 5 años de existencia,
pero todavía le faltan 25 años más para seguir trabajando. Asimismo, como se habló que durante los periodos del 2008 al 2012 no hubo investigación en el sector forestal, pero la Subsecretaría de Producción Forestal ha creado líneas de investigación en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAP, y actualmente tenemos diferentes líneas de investigación, entre las cuales se pueden mencionar lo que son los ensayos de procedencia. Los ensayos de procedencia son nada más que probar diferentes, digamos que existe la teca de Costa Rica, existe la teca de la India, existe la teca de Colombia. Un ensayo de procedencia es traer semillas de esos diferentes lugares y probarlos en diferentes zonas climáticas dentro de nuestro país. Por ejemplo, existe el ensayo de procedencias de teca y melina, el cual se está desarrollando en las estaciones experimentales de Quevedo, de Puerto Viejo y de Boliche. En estas estaciones experimentales se tienen plantaciones de teca ya de aproximadamente 2 años de edad, las cuales están probando procedencias de Costa Rica, de diferentes localidades de Costa Rica, así como procedencias nativas, como son las procedencias que el INIAP comercializa. Otras líneas de investigación que ha creado la Subsecretaría de Producción Forestal son los análisis de riesgo de plaga. ¿Qué son los análisis de riesgo de plaga? Bueno, un análisis de riesgo de plaga es un estudio que se hace previo a una importación de algún producto de origen vegetal. Es decir, si yo quiero traer semilla de teca de la India, yo tengo que hacer un estudio sobre cuáles son las plagas que existen en ese país y analizar la posibilidad de que esas plagas que tienen un potencial alto de afectar mis plantaciones nacionales puedan venir al país sin ningún problema. Y si es que existen plagas en la India que yo no pueda controlar en mi país, tengo que ver cuáles son los mecanismos preventivos que se deben utilizar para yo poder traer ese tipo de materiales. Dentro de estos mismos ARP se están elaborando análisis de riesgo de plaga para traer material de pino de Nueva Zelanda y para traer clones de eucalipto de Colombia, que son materiales mejorados. Asimismo, la Subsecretaría de Producción Forestal, a través de la Dirección de Desarrollo Forestal, ha creado el manual para el aprovechamiento de la caña guadúa. Antiguamente no se tenía una normativa que te diga cómo vas a estimar el volumen de materia que tú vas a sacar de un cañaveral. Actualmente, la Subsecretaría ha desarrollado una normativa en la cual te indica cómo tú puedes estimar el volumen de caña que tú puedes cosechar de un cañaveral y el número de subproductos que se pueden obtener de ese cañaveral. Con eso ahí, esto facilita a las personas o a los usuarios elaborar los programas de corta para poder solicitar los permisos de movilización de este tipo de material. Asimismo, la Subsecretaría de Producción Forestal ha desarrollado un manual para la evaluación e identificación de las fuentes semilleras. Normalmente, cuando se habla de plantaciones forestales, la forma más eficiente para iniciar con un proyecto de mejoramiento genético es identificar fuentes semilleras. ¿Qué es una fuente semillera? Bueno, una fuente semillera es un grupo de árboles que presentan características fenotípicas superiores, es decir, un árbol recto, un árbol que no presenta bifurcaciones, un árbol que presenta ramas con inserción de 90 grados, un árbol que presenta rápido crecimiento con buenas características de madera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Las personas tienen que utilizar este manual de evaluación e identificación de fuentes semilleras para evaluar el bosque que ellos consideren que tiene potencial para ser productor de semilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede actualmente en el país? En el país tenemos semilla, la gente vende semillas, sí, los viveros te venden plantas de teca, pero ¿de dónde viene esa teca? ¿De dónde viene esa semilla? ¿De qué árbol viene esa semilla de teca? ¿Qué pasa si tú tienes un árbol malo, chueco, torcido, bifurcado, pequeño? Tú recoges semillas de ese árbol y lo multiplicas en un vivero, tú vas a obtener
plantas que al futuro van a ser iguales al padre, torcidas, pequeñas, bifurcadas, de mal crecimiento. Entonces la idea es que se cree un registro de productores de semilla y un registro de fuentes semilleras forestales. Actualmente la Subsecretaría de Producción Forestal está trabajando en una normativa para el registro de fuentes y el registro de productores de semilla forestal con fin comercial. En este registro se va a identificar dónde quedan las fuentes semilleras. Se va a solicitar que las personas que venden plantas de teca se registren y cuando te vendan una planta te digan, esta planta proviene de la semilla que le compré al señor Juan Pérez, el cual tiene una fuente semillera ubicada en el Cantón Quevedo, en tal sitio. Entonces, si tú tienes dudas sobre cuál es la característica, la calidad de la planta que tú estás comprando, tú puedes dar el seguimiento y encontrar de dónde proviene tu semilla. ¿Cuál es el objetivo de esto de aquí? El objetivo de aquí es tener plantaciones de mejores características genéticas, las cuales a largo plazo van a ser capaces de producir madera de mejor calidad y en mayor cantidad. Asimismo, existen empresas en el país, grandes empresas como son Plantaval, Aglomerados Cotopaxi, Novopan, Equapacific, entre otras, las cuales generan investigación privada, pero esa investigación se queda dentro de sus empresas. ¿Qué es lo que ha hecho la Subsecretaría de Producción Forestal? La Subsecretaría ha hecho convenios con estas empresas para que de manera conjunta se desarrollen proyectos de investigación, como es el caso de la multiplicación de clones. Equapacific, en la provincia de Esmeraldas, tiene una plantación de Eucaliptus urograndis, de clones de Eucaliptus urograndis. El Eucaliptus urograndis es un árbol de la familia de los eucaliptos, el cual tiene la característica que se adapta a zonas costeras y tiene un alto crecimiento, un rápido crecimiento. Y este árbol es muy bueno para la producción de lo que es la producción de pulpa de papel. Entonces, Equapacific tiene esta plantación de clones y lo que hizo la Subsecretaría en conjunto con el INIAP fue hacer una recuperación del material genético que se encuentra dentro de esas plantaciones. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue identificar árboles de características genéticas superiores y tomar muestras para propagarlas en laboratorio, y esas muestras a la vez van a servir para continuar la multiplicación de clones de esa variedad, de ese material genético. De esta forma, este material genético no se va a perder a la larga. Asimismo, la Subsecretaría, en convenio con Agrocalidad, hicieron un manual para la identificación temprana de plagas. Actualmente, la Subsecretaría tiene, como ya mencioné, registradas 62.000 hectáreas de plantación. ¿Qué pasaría si una plaga aparece dentro de unas plantaciones de teca? Y eso es una plaga, no sé, que puede devastar con las plantaciones. ¿Qué pasaría si nadie se da cuenta de esa plaga y nuestras plantaciones de teca son afectadas? Tendríamos un problema gravísimo en el tema de la producción de teca. La Subsecretaría de Producción Forestal, en su afán de prever este tipo de incidentes, se asoció con Agrocalidad y crearon el Manual de Detección Temprana de Plagas. Este manual indica cómo los técnicos del MAGAP tienen que realizar sus labores para evaluar las plantaciones durante el proceso de evaluación de sobrevivencia y de mantenimiento del programa de incentivos. Y en el caso de que se hallase algún tipo de plaga o enfermedad dentro de la plantación, el técnico responsable tiene que informar a Agrocalidad para que Agrocalidad, como ellos son los expertos en el tema de plagas, acudan a la plantación y evalúen si esa plaga es de importancia económica o no. Asimismo, la Subsecretaría de Producción Forestal, junto con Condesan, que es una organización no gubernamental, creó un convenio para desarrollar una investigación sobre el tema de captura de carbono. Como ustedes saben, actualmente el cambio climático es un problema que nos está afectando a todos. ¿Y cuál es el arma que tiene el hombre para poder luchar contra el cambio climático? La principal arma es la reforestación. ¿Por qué? Porque los árboles tienen la capacidad de capturar carbono en su estructura.
Cuando un árbol absorbe carbono para el proceso de la fotosíntesis, parte de este carbono es fijado dentro de su estructura botánica, en este caso el tallo, ramas, hojas, raíces, ¿ya? Pero ¿cuál es la problemática en el conocimiento de este tema? Que las ecuaciones, los factores de expansión de biomasa, todo este tipo de investigación se ha hecho en países desarrollados con climas templados, como Finlandia, Dinamarca, en el mismo Chile, Argentina. Se han hecho investigaciones de este tipo. ¿Qué pasa si yo utilizo un factor de expansión que fue desarrollado en un lugar que tiene un clima frío, que hay menos 10 grados centígrados? Yo determiné allá que mi plantación crece a una velocidad de crecimiento X. Pero cuando yo pongo esa misma planta en unas condiciones de clima tropical, en unas condiciones de clima cálido, como en el Ecuador, con lluvias tropicales, la planta tiende a crecer mucho más rápido, tiende a crear más biomasa. Entonces, en nuestro país la falta o el déficit es la falta de información local. ¿Cómo yo puedo saber que el factor de expansión de biomasa desarrollado en Dinamarca es el mismo factor de expansión de biomasa que se aplica en el Ecuador? No es igual, no puede ser igual. La lógica te dice que en el Ecuador las plantas crecen más rápido porque tienes más sol y tienes más agua. Entonces, por ende, nosotros como país debemos desarrollar investigación para determinar esos factores y para poder estimar de mejor manera la cantidad de carbono que están capturando nuestras plantaciones. Asimismo, dentro de la producción de madera tenemos lo que es la cosecha de la madera. Actualmente en el país se solicitan los programas de corta para madera y la Subsecretaría de Producción Forestal lo que hizo fue eliminar el costo de este proceso. Ya el usuario no tiene que pagar un centavo para poder sacar su licencia de aprovechamiento ni sus guías de movilización. Actualmente la Subsecretaría está trabajando en un proceso de investigación para determinar cuáles son los factores de forma que tienes que utilizar en la estimación del volumen a cosechar. ¿Por qué? Porque actualmente estamos utilizando un factor de forma de 0 a 7. ¿Y a qué me refiero con factor de forma? Bueno, el factor de forma es una constante que se utiliza para determinar qué tan cónico es el cilindro de un árbol. Se sabe que las especies coníferas tienden a ser mucho más cónicas que las especies latifoliadas. Por ende, la cantidad de madera a cosecharse es mucho menor en un pino que la madera que se va a cosechar en una teca, ¿ya? Pero actualmente la legislación ecuatoriana dice que el factor de forma a utilizar para todas las especies es de 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el pino como la teca me producen la misma madera, y eso no es así. Entonces, la Subsecretaría de Producción Forestal está trabajando en una investigación para determinar los factores de forma que existen por especie, los cuales tienen que variar en función del lugar y de la especie con la que se esté trabajando. Siguiente. Entonces, con estos 4 grandes factores, una gobernanza adecuada, una gobernanza donde se sabe cuáles son las atribuciones de cada una de las entidades, donde se sabe que el Ministerio de Ambiente es el encargado de regular todo lo de la parte de bosque nativo y donde el MAGAP es el encargado de regular toda la parte de las plantaciones forestales. Donde existe una situación donde tenemos un financiamiento para lo que es el sector forestal, ya sea el financiamiento como una forma de incentivo o el financiamiento a través de una línea de crédito específica con tiempos de pago acordes a la actividad. Una situación donde tenemos una tasa de reforestación considerable, donde nuestro déficit en función de la tasa de reforestación versus la tasa de deforestación se ha reducido, porque actualmente en el Ecuador nosotros estamos deforestando 49.000 hectáreas de bosque nativo por año y estamos reforestando 60.200 hectáreas en 4 años. Eso quiere decir que en 4 años hemos deforestado más o menos 200.000 hectáreas de bosque nativo. Entonces, tenemos que incrementar nuestra tasa de reforestación para poder
suplir ese déficit del exceso de deforestación que tenemos. Estamos en una situación donde también existe la investigación, como ya les mencioné, las diferentes áreas de investigación que tiene la subsecretaría, ya sea con entidades públicas o entidades privadas, el INIAP o las diferentes empresas. Una situación donde se está generando conocimiento local para poder aplicarlo de una manera precisa y donde estas investigaciones nos van a poder facilitar la creación de una política pública adecuada que se adapte a las necesidades de los usuarios. Teniendo estos 4 grandes grupos, podemos decir que el sector forestal se ha convertido en la 4ª línea para el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Siguiente. Entonces, teniendo al sector forestal establecido como una 4ª línea para el cambio, para la matriz productiva, el país ahora ya puede hacer una planificación a largo plazo, porque el sector forestal no puede ser algo que pensemos que siembro hoy y mañana me hago millonario, no. El sector forestal es algo que siembro hoy y lo cosecho en 20 años, y a los 20 años tengo que volver a sembrar y me tengo que esperar otros 20 años más. En nuestro país tenemos unos ciclos de corta para el caso de la balsa de 5 años, para el caso de la melina de 12 años, del eucalipto 16, de la teca 20, pero en países desarrollados como Dinamarca, ellos tienen ciclos de cortas de 100 años. Ellos siembran el pino hoy y no lo cosecha mi hijo, lo cosecha mi nieto. Y siendo así, ellos son potencia. ¿Por qué nosotros, teniendo una situación ambiental que nos favorece, que nos ayuda, por qué no podemos llegar a ser una potencia forestal? Actualmente, la Subsecretaría de Producción Forestal se encuentra trabajando en proyectos tales como la fabricación del lápiz Staedtler. La compañía alemana Staedtler está interesada en fabricar lápices utilizando madera de melina ecuatoriana. ¿Qué implica esto de aquí? Implica que las plantaciones de melina tienen que empezar a incrementarse para poder suplir la demanda que va a tener esta fábrica. Además, una de las limitantes que tenemos en este tema es que esta empresa, al ser una empresa internacional, ellos nos dicen, bueno, tienes plantaciones de melina, están certificadas, tienes una certificación internacional que te diga que esa madera fue producida con las mejores actividades ambientales, que no estás utilizando mano de obra infantil. Entonces tenemos la limitante que en el Ecuador la certificación forestal no se encuentra arraigada dentro de nuestras plantaciones. Nosotros tenemos la limitante que solo conocemos la certificación forestal FSC, pero existen otras certificaciones las cuales no son tan exigentes como la FSC, pero las mismas son válidas, y esta empresa Staedtler nos dice que ellos lo que necesitan es una certificación internacional, no importa cuál. Lo importante es que las certificaciones se empiecen a dar dentro de nuestro país. Asimismo, con una planificación nosotros podemos solucionar problemas que se aparezcan de improviso, como es el caso de la fumigación de bromuro de metilo para la teca. ¿Qué pasó en la teca en los últimos meses, desde octubre para acá? En la India hubo una reforma, hubo un cambio en el gobierno, y la India hizo una reforma en sus protocolos fitosanitarios para la importación de maderas. Y la India solicitó que todos los países del mundo, para ingresar cualquier tipo de madera e incluso productos agrícolas, tenían que ser fumigados con bromuro de metilo. El bromuro de metilo es un gas tóxico, el cual está prohibido en el país. ¿Por qué? Porque Ecuador suscribió el Convenio de Montreal. El Convenio de Montreal fue firmado por todos los países del mundo, en la cual ellos se pusieron de acuerdo para reducir y minimizar el uso de bromuro de metilo porque estaba afectando a la capa de ozono.
¿Se acuerdan cuando decían que había un hueco en la capa de ozono? Bueno, el bromuro de metilo fue uno de los que causó o ayudó para que se cree ese hueco en la capa de ozono. Entonces, cuando Ecuador suscribe el Convenio de Montreal, Ecuador se propone en reducir a cero su consumo de bromuro de metilo, el cual se usaba no solamente como un desinfectante previo a la exportación, sino también se utilizaba como un desinfectante de suelos. En la industria florícola, el bromuro de metilo era altamente utilizado para desinfectar suelos y hasta el año 2015 se seguía utilizando, pero a partir del 2015 Ecuador se convierte en un país que no utiliza bromuro de metilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó cuando India nos dice, sabes qué, de ahora en adelante Ecuador tiene que fumigar con bromuro de metilo? La subsecretaría, en conjunto con Agrocalidad, desarrollaron una estrategia para solicitar a la India que nos autorice la utilización de fosfina. La fosfina, que es el fosfuro de aluminio, es un gas también tóxico, pero la ventaja es que no daña la capa de ozono y controla insectos patógenos que se pueden transportar en un container que vaya a la India. La India mandó una delegación de funcionarios de la India y ellos vinieron, vieron Ecuador, vieron el proceso de cómo se produce la India, cómo se cosecha, cómo se embarca. Y ellos nos dijeron, ya, está bien, tu propuesta para fumigar la teca con fosfina es aprobada. Y actualmente Ecuador es uno de los pocos países que tiene la autorización por parte de la India para fumigar la teca con fosfina. Pero ustedes me han de preguntar, pero bueno, ¿cuál es el problema que la India nos pida bromuro? Si no le vendemos a la India, le vendemos a otro país. El problema no es tan fácil. El problema es que la teca ecuatoriana, el principal mercado de la teca ecuatoriana es la India. El 98% de la teca que produce el Ecuador se va a la India. La India tiene una población de 1.500 millones de habitantes. La India consume 50 millones de metros cúbicos de teca al mes. Nosotros como país producimos 36 millones de metros cúbicos al año. Entonces, perder el mercado de la India es perder nuestro mercado de la teca, y eso no se podía permitir. Entonces, al obtener esta autorización de la fosfina, el mercado de teca del Ecuador está asegurado. Asimismo, nosotros con esta planificación, nosotros podemos ver qué más podemos hacer para que el sector forestal despunte, para que el sector forestal crezca, se desarrolle. Y una posibilidad, una opción es instalar una planta de pulpa de papel en el Ecuador. Uno podrá decir, ya chévere, instalamos una planta de pulpa de papel. ¿Qué tan caro puede ser? Bueno, una planta de pulpa de papel, el presupuesto está entre los $1.000 millones. Y no todo el mundo hace eso, solamente los países desarrollados, como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos. En el caso de Uruguay hay unas plantas de pulpa, Chile tiene plantas de pulpa, Brasil tiene plantas de pulpa. Pero, ¿qué ha logrado esas plantas de pulpa de papel en el país donde se encuentra? Ha logrado que el sector forestal en esos países crezca, se desarrolle. No por nada Brasil tiene las extensiones más grandes de plantaciones de eucalipto. No por nada Chile también tiene extensas plantaciones de pino y eucalipto. ¿Ya? Nosotros, a través de la Subsecretaría de Producción Forestal, se hizo un contacto con empresas multinacionales que se dedican al tema de la producción de pulpa de papel. Estas empresas son empresas que manejan utilidades de $10.000 millones al año. ¿Ya? Son empresas que planifican su inversión cada 5 o 10 años. Ecuador actualmente no pudo concretar un proyecto para el establecimiento de una plantación de pulpa de papel, pero ahora por lo menos nosotros estamos en el mapa internacional con las empresas que se dedican a la planta de pulpa de papel. En el Ecuador se hizo un estudio de cuál es la zona más propicia para establecer un polo forestal. ¿Y a qué me refiero con un polo forestal? Un polo forestal es la acumulación de plantaciones forestales dedicadas a un propósito. Y ese propósito iba a ser la producción de pulpa de papel.
¿Dónde se hubiera ubicado ese polo forestal? En el sector de La Concordia. Ahí se tenía, si es que se llegaba a concretar el convenio con las empresas multinacionales, se hubiera establecido una planta de pulpa de papel con 150.000 hectáreas de plantaciones de eucalipturo grandes. Lamentablemente, las empresas multinacionales nos dijeron que ellos están en medio de su proceso de planificación y no nos pueden incluir de la noche a la mañana, pero que ya estamos dentro de su mira para una siguiente inversión de este tipo. Asimismo, como les mencionaba, que el mercado de la teca del Ecuador es la India, y como hubo ese problema con las fumigaciones de bromuro de metilo, la Subsecretaría de Producción Forestal se dio cuenta que depender de un solo mercado es un arma de doble filo. Sí, es verdad, la India es el mercado de teca, ya es lo que más demanda teca en el mundo. Pero, ¿qué pasa si hay una guerra civil en la India? ¿Qué pasa si la rupia gana poder y se vuelve carísimo comprar teca en el Ecuador? Perderíamos nuestro mercado de la teca. Entonces, la Subsecretaría de Producción Forestal está desarrollando junto a ProEcuador planes para atraer o encontrar nuevos mercados donde se pueda comercializar la madera ecuatoriana. Se está pensando tal vez en el sudeste de Asia, como es Vietnam. Se está pensando en la parte de los Emiratos Árabes, en la parte de Dubái. Se está pensando tal vez en la zona de Estados Unidos. Pero todo esto aquí es un trabajo que se tiene que desarrollar a largo plazo. Por eso le digo que tener esta planificación es la base para nosotros como país, poder decir, los planes que vienen a futuro son los siguientes. No son planes que se pueden desarrollar en 1 año, en 2, en 5, son planes que se desarrollan en 10 años. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales se cosechan en ese tiempo. Asimismo, la Subsecretaría de Producción Forestal se encuentra trabajando junto a la Secretaría de... se me fue el nombre. A la Secretaría de... no importa. Estamos trabajando en un tema de la certificación forestal para la producción sustentable, con la certificación STCP. Esta certificación es una certificación parecida a la FSC, pero con la diferencia que se crea un organismo de regulación nacional, el cual puede ser auditado por nuestro sistema de auditores para este tipo de certificación. Una cosa que no se puede hacer con una certificación FSC. Asimismo, dentro de esta planificación podemos hacer convenios internacionales, como ya hemos hecho convenios con la CONAF de Chile, se han hecho convenios para el intercambio de experiencias. Nosotros hemos otorgado los conocimientos que tenemos sobre el programa que se desarrolló para la gestión de los procesos de producción de madera, para lo que son las emisiones de los programas de aprovechamiento y las guías de movilización. Y en un futuro, personal de la subsecretaría se movilizará a Chile para obtener capacitaciones sobre el tema de estimaciones de cálculos de carbono, manejo de viveros, entre otros. Siguiente. Entonces, una vez que ya tenemos a la cuarta línea de cambio para la matriz productiva y podemos hacer una planificación a largo plazo, nosotros podemos concluir que Ecuador ya se puede empezar a considerar como una potencia forestal. Siguiente. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Buenos días. Disculpe una inquietud. Referente a las investigaciones que dice que se han hecho sobre, obviamente, si alguien quiere sembrar teca y un inspector va a verificar cuál es la variedad idónea para esa zona,
¿cuál en sí es la variedad que más se está sembrando actualmente en el país? Porque he visto mucho en viveros que ofertan variedades de Costa Rica. No sé si realmente sea en buenas condiciones o qué me puede decir al respecto sobre esta variedad o cuál es la variedad que se está más diseminando en el país. Sí, sobre teca. Actualmente sí, la procedencia más común de la semilla de teca es la de Costa Rica, pero hay que tener en cuenta que no solamente depende de la procedencia, sino también de a dónde la va a sembrar. Porque digamos que usted traiga procedencia de Costa Rica. Costa Rica es un país que queda en Centroamérica que tiene una pluviosidad que va de lo que yo tengo entendido, desde los 1200 milímetros hasta los 3 milímetros al año, dependiendo de qué lado esté, si está del lado del Pacífico o si está del lado del Atlántico. Pero si usted trae una semilla que salió de una plantación que se encuentra en una pluviosidad de 2000 milímetros y usted la lleva a Pedro Carbo, que tiene una pluviosidad de 800 milímetros en promedio, ¿qué va a pasar? Esa semilla viene adaptada para un tipo de condiciones ambientales y usted les va a llevar a otro tipo de condiciones completamente diferentes. Entonces no nos podemos basar solamente en el hecho de cuál es la variedad mejor, sino también de a dónde vamos a poner la variedad. Y no le podría decir exactamente que la variedad de Costa Rica, de Guanacaste o de hoja blanca o de hoja ancha es la mejor, porque depende mucho de a dónde la va a llevar. Y depende mucho de los suelos donde va a crecer. Depende mucho de la luminosidad de la zona, etc. Entonces, todo depende de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Buenos días. Usted mencionó en su exposición que el Ecuador tiene más de 2 millones de hectáreas disponibles para reforestar. Entonces yo quisiera saber por qué razón el MAE y el Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente y el MAGAC no pueden evitar que la deforestación avance más rápido que en este caso, la reforestación. Ya. El principal problema es ¿qué es más fácil? ¿Sembrar y esperar 20 años o comprarte una motosierra y irte a cortar un árbol que ya está ahí? Es más fácil ir a comprar una motosierra y cortarte un árbol porque no te toca esperar 20 años. Tienes la plata ahí. ¿Ya? El problema es que la gente que hace eso no piensa en el futuro. No piensa que un bosque nativo es uno de los ecosistemas que tiene la mayor cantidad de especies de árboles, plantas y fauna en el planeta y prefieren destruir eso solamente por conseguir dinero. ¿Ya? La forma más óptima sería que todas las personas que tienen tierras disponibles, que no tengan una actividad agrícola, que no tengan una actividad agropecuaria, que tengan plantaciones que estén en procesos de erosión, que las reforesten. Y actualmente tenemos el programa de incentivos forestales, que te está dando una ayuda económica, que ni siquiera te dice, devuélveme la plata cuando termines, ni siquiera te dice, cuando coseches, la cosecha va a ser dividida entre el Estado y tú. No, así no es. Entonces, actualmente el MAGAP está haciendo todo lo posible para incrementar la reforestación en el país. Y el MAE, a su vez, ellos están haciendo todo lo posible para controlar y disminuir la deforestación a nivel nacional. El problema es que tenemos una superficie de casi 12 millones de hectáreas y el 50% es bosque nativo. Entonces, controlar que no te corten eso es difícil. Te implica una movilización de personal y a veces controlar en el bosque nativo. No es que el bosque nativo es solamente plano y tú entras caminando feliz de la vida. El bosque nativo son condiciones difíciles con pendientes, lodo, lluvia, y no puedes controlar todo esas 6 millones de hectáreas que tenemos de bosque nativo. Ese es el problema.
Sí, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación. Una consulta. ¿Nos podría dar a lo mejor algún ejemplo concreto de apoyo a actores de la economía popular y solidaria en el cual ustedes han podido dar los insumos necesarios para que estos actores puedan ingresar al mercado de la madera? O sea, desde los actores pequeños, actores de la economía popular y solidaria. ¿Algún ejemplo concreto en los cuales se los haya ayudado a ellos? No solamente, digamos, empresas grandes o medianas. Sí, tenemos. Gracias. Mire, de las 62.000 hectáreas que están registradas en el programa de incentivos, números gruesos, podría decirle que son unos 1.500 usuarios. De esos 1.500 usuarios, 50% son pequeños productores. Pequeños productores me refiero a productores que tienen desde media hectárea hasta 10 hectáreas. ¿Ya? La Subsecretaría de Producción Forestal en el programa de incentivos, el mínimo para poder reforestar es media hectárea, porque menos de media hectárea ya no se podría considerar una plantación, son un grupo de árboles. Entonces, el mínimo que tenemos es media hectárea. Y le digo, el 50% de los productores que han sido beneficiados del programa de incentivos son pequeños productores. Y especialmente en la zona de la Sierra Centro es donde está la mayor cantidad de pequeños productores, personas que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas. Y eso es lo que se está haciendo en la subsecretaría. Nuevamente les pedimos cordialmente a los asistentes guardar silencio como muestra de respeto a los expositores. Muy buenos días. Tanto la intervención anterior como la de ahora me han parecido muy importantes. He conocido un poco más sobre este sector, no tenía conocimiento. Ahora, viendo las exposiciones me doy cuenta, como usted dijo, que tal vez nosotros los ecuatorianos no conocemos en detalle la importancia de este sector. O sea, las facultades y las ventajas que tenemos en comparación, como dijo, por el clima y todo. ¿Usted a qué cree que se debe esa falta de información? ¿Y cómo está manejando los diferentes ministerios para llegar a la comunidad y hacer que los ciudadanos se incentiven a invertir o a hacer este sector mejor? Ya. Mira, yo ahí te voy a responder con mi criterio personal. Lo que voy a decir ahorita no representa la posición del Ministerio de Agricultura. Para mí, como ingeniero agropecuario, graduado de la ESPOL, para mí el principal problema que tenemos es que nosotros no hemos tocado fondo. ¿A qué me refiero con esto? En Europa, ¿qué pasó? Eran potencias, España era potencia, tenía la mayor armada de barcos. ¿Y los barcos de qué son hechos? De madera. ¿Los vikingos qué eran? Los vikingos se situaban en la zona de Suecia, de Dinamarca. ¿Y ellos qué también hacían? Botes vikingos que eran con madera. Todas las guerras que tuvieron ellos antes de la Primera Guerra Mundial, las principales armas eran de madera. ¿Qué hicieron ellos? Deforestaron todos sus bosques. Entonces, cuando tú ves que no tienes nada, ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? Empezar a buscar la forma de generar tu recurso. Exactamente. Entonces, ellos, al tratar de solucionar eso, reforestaron por querer recuperar, pero se dieron cuenta de ese potencial y lo convirtieron, a largo plazo se vieron que era un desarrollo sustentable. En una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de desarrollo. Nosotros como país tenemos buenos suelos que se están erosionando. ¿Por qué crees que se creó un islote en el río Guayas? Ese islote hace 20 años no existía. Yo cuando era pequeño no había ese islote. Ahora hay un islote. ¿Por qué? Porque eso de ahí se crea con todos los sedimentos que se generan a través de la lluvia que cae en suelos descubiertos de vegetación, que es arrastrado, va al río más cercano y eso se va llevando hasta abajo, hasta el Guayas, y se genera un islote. Eso es erosión. Lo que pasa es que nosotros como ecuatorianos todavía no sentimos ese efecto, no sentimos que nos falta la comida, no sentimos que ya no hay madera.
Si tú vas a la península, en la península ya no encuentras un Guayacán. La península, mi papá me contaba que la península era un bosque seco. ¿Qué pasó? Dijeron, necesitamos pallets para enviar banano a Europa. Se tumbaron todos los bosques de la península. Ya anda, mira la península, está toda erosionada, la gente ya pasa hambre y todo. Allá se están dando procesos de desarrollo interesantes. Pero en otros lados todavía no hemos llegado a tocar fondo. Y cuando lleguemos a tocar fondo, nos vamos a dar cuenta, chútala. O sea, la solución es hacer conciencia. Exactamente, ahora, la solución es hacer conciencia. Y ver las Y oportunidades. el problema es que la solución no es aconsejarle a la persona adulta. ¿Por qué? Porque uno ya tiene un criterio formado. Yo cuando crecí con un movimiento a nivel mundial que decía salvemos los bosques. Salían las noticias, salían las propagandas, salvemos los bosques, hacían movimientos en Estados Unidos, en Europa. Yo dije, los bosques han de ser interesantes, importantes. Y cuando estudié, aprendí, entendí cuáles son los beneficios que nos dan los bosques. ¿Ya? Entonces, actualmente lo importante es enseñar a nuestros hijos que cuiden la naturaleza. Porque ya nosotros, en unos años más, ya vamos a estar de pasada nomás. Agradecemos al ingeniero David Argüello Jácome por su exposición sobre el tema Política Pública del Sector Maderero en el Ecuador.